Guerra avisada no mata gente. Si estás en contra de la ideología de género, este video es para ti. Y si además estás en contra de algunas aberraciones sexuales, independientemente de tu orientación sexual, debes ver este video con mucha mayor razón, ya que si no conoces el trasfondo de este tema, en 2 años te vas a llevar sorpresas desagradables en tu país. Por más feo que te puedan parecer algunos aberrantes datos que hoy te voy a revelar, debes conocerlos, si no en el futuro pagarás las consecuencias. Te recomiendo ver el video hasta el final, ya que esto que vemos en la actualidad es solo el comienzo. De aquí en 5 o 10 años, cuando legalicen la pedofilia y la zoofilia en tu país, te acordarás de mí. Pero ¿cómo que legalizar la pedofilia? Pues sí. En el video anterior, la gran mentira de la ideología de género, me gané algunas críticas negativas de personas que desconocen que en lo que llamamos primer mundo, ya hay movimientos que piden dejar de criminalizar la pedofilia. Así como lo escuchas, ¿te parece esto una aberración? Pues sin duda que sí, pero permíteme demostrártelo para que juntos logremos evitar lo que en países desarrollados ya se está llevando a cabo. Si decimos que la sexualidad humana no es naturaleza, sino cultura, decimos que la sexualidad humana no tiene ningún límite. Entonces, ¿qué pasa? Aparece toda esta pluralidad de géneros, que en muchos países ya se reconoce, por ejemplo, el género de la pedosexualidad. ¿Qué es la pedosexualidad? Bueno, el género que tiene su orientación hacia los niños. El sexo intergeneracional es la nueva forma, conforme a la ideología de género, de llamar a la pedofilia. En algunos otros países anglosajones le llamarán boy lovers, child lovers, los que aman a los niños. Son lindos motes para conductas no tan lindas. En Holanda, por ejemplo, los movimientos feministas apoyan con solicitadas públicas a los pedófilos de Holanda. En Holanda, en el año 2006, nació ya el primer partido que solamente pide la pedofilia. Toda su plataforma política es un ítem, la legalización de la pedofilia. En Holanda también, por ejemplo, ya hay sexólogos que están pidiendo que el Estado sea el que produzca la pornografía infantil. Una de las feministas más famosas de España en este momento, que es Lola Pérez, si no me creen, por favor búsquenla por Twitter, tienen que tener estómago para seguirla por Twitter, porque se van a encontrar con tweets como por ejemplo el siguiente. Ella se pregunta por Twitter: ¿qué tiene de malo, por ejemplo, querer tener relaciones sexuales con un bebé muerto? Y claro, ¿qué tiene de malo si la sexualidad queda librada al arbitrio de la cultura? Ninguno. ¿Tendría algo de malo si hay algo de natural en nuestra sexualidad, que es precisamente con lo que barre la ideología de género? Así hay ejemplos en todo el primer mundo sobre cómo la NAMBLA, por ejemplo, es la internacional pedófila más importante que tiene sede en los Estados Unidos. Otra vez, si el público tiene estómago, entra en su página web, es NAMBLA, búsquela por Google, NAMBLA, N-A-M-B-L-A, es una página de pedófilos. Lean sus notas, lean sus artículos, que todos obviamente tienden a legitimar y normalizar la pedofilia, y van a ver todos los argumentos de los ideólogos del género plasmados allí mismo. ¿Por qué? Porque, quiera sea o no, la ideología de género le abre las puertas a las peores perversiones, incluyendo la zoofilia, que ya ha sido legalizada en Canadá hace más o menos 8 meses, es decir, las relaciones sexuales con las bestias. Y en Suecia, por ejemplo, ahora se está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los muertos, y el incesto, es decir, las relaciones sexuales con los familiares próximos. ¿Conforme a qué? Conforme a los argumentos de la ideología de género, por supuesto. No hay límites. Como ya te has dado cuenta, esta ideología de género nos está llevando a la perversión. Insisto, una persona adulta puede hacer lo que quiera, pero los niños, que son seres inocentes, deben crecer en un ambiente sano, y solo cuando sean adultos ya tomar las decisiones que les parezca mejor. Te invito a ver este ejemplo que te dejará sin palabras. Para eso tenemos que entender qué es la ideología de género. Estamos hablando de la ideología de género y no hemos dicho bien qué es. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su realidad natural y explican la sexualidad humana sencillamente por la cultura. ¿Esto qué significa? Bueno, que ahora la variable significativa a la hora de explicar la sexualidad humana pasa a ser las relaciones culturales, pasa a ser la sociedad, la cultura, la construcción cultural, como se dice. Y obviamente el antídoto hacia esa opresión es la autopercepción. Yo me libero de esta sociedad que me obligó a ser hombre, vestirme como hombre, tener el pelo como hombre, autopercibiéndome, por ejemplo, como una mujer. O, ¿por qué no, por ejemplo, autopercibiéndome como un gatito? Que es algo que ya existe en Europa, se llama transespecie. O, ¿por qué no, autopercibiéndome como un nene de 6 años?
que también existe. Eso ya está pasando en Europa, por ejemplo, en Canadá. En Canadá ya hay un caso de un señor de 56 años que se autopercibe como una nenita de 5 años o de 6 años, usa ropita de mujer, babero, qué sé yo. Y hace 10 años este señor, la sociedad hubiese dicho, pobre señor, debe tener algún tipo de problema. Y hoy en cambio los medios ponen la noticia, bravo, se liberó, es una niña que está metida en un cuerpo de un hombre de 56 años, tiene derecho a ser incluida en la sociedad y ese derecho incluye, por supuesto, el derecho de ir a un kindergarten, ¿no? A un jardín de infantes. Y ese señor hoy en día va a un jardín de infantes frente a todo el peligro que significa para los chicos. Pero más allá de eso, en la filosofía misma de la ideología de género, que significa desarraigar a la sexualidad de su naturaleza, desarraiga por añadidura todos los límites, porque la naturaleza es la que nos limita. Yo no me puedo tirar del 10º piso, no por un precepto cultural, sino porque la ley de la gravedad me va a hacer estrellar contra el piso. Si decimos que la sexualidad humana no es naturaleza, sino cultura, decimos que la sexualidad humana no tiene ningún límite. Entonces, ¿qué pasa? Aparece toda esta pluralidad de géneros. Si al norte del continente americano, en Canadá, ya empiezan a aceptar que un hombre de 50 años se crea una niña y pueda ir al jardín de infantes con tus hijos, creo que no tardarán en llegar estas ideas hasta América Latina. Mira qué otras cosas pasan en estos países que conocemos comúnmente como desarrollados. La ideología de género ya ha mostrado en el primer mundo, donde está operando desde hace años, aquí ya está instalada, pero está llegando desde hace poco tiempo. En el primer mundo viene desde hace mucho más tiempo y ya ha mostrado la ideología de género su fase tiránica. Es decir, esto es un problema de libertades individuales. Este libro, por ejemplo, en Canadá, a nosotros nos hubiese valido la cárcel. Porque en Canadá ya hay leyes para aquellos que critiquen la ideología de género que te pueden meter hasta 6 meses de prisión. Ya ha habido un caso hace 5 años de un señor llamado Alan Elliot que fue 6 meses a la cárcel por discutir con feministas por Twitter. En Canadá, por ejemplo, este caso pues está relativamente cerca, ¿no?, de México. Claro. En Canadá, por ejemplo, si usted se autopercibe como una mujer y yo a usted lo sigo tratando de él en vez de ella, es decir, yo no lo trato conforme a su fantasía, sino conforme a la realidad biológica, usted puede ir a una corte y yo puedo terminar 6 meses preso también. Si un sacerdote, por ejemplo, dice que la homosexualidad es un pecado, o sea, simplemente lee la Biblia, puede ir hasta 6 meses preso también. Es decir, esto ya no es una propuesta. La ideología de género como enfoque, como les gusta llamar, no es una propuesta, no es una invitación, es una imposición que se hace con medio del Estado. Y acá, por ejemplo, en México, hablando sobre este país, ustedes tienen un programa de hormonas gratuitas para transexuales. Digo gratuitas entre comillas, porque obviamente sabemos que no hay nada gratis salvo el aire en esta vida. Y por ahora el aire es gratis. Y cuando digo gratuita, a lo que me refiero es que es gratis para la persona a la cual el Estado se la regala. Pero ¿quién la paga? ¿Quién le paga esa fantasía a ese transexual y por qué ese transexual se tiene que inyectar hormonas? Bueno, se tiene que inyectar hormonas para que no le crezca la barba, para que no se le agruese la voz, porque la transexualidad en última instancia es una lucha perdida de antemano eterna contra la naturaleza, hasta la muerte, porque se tienen que inyectar periódicamente hormonas para que el disfraz se mantenga más o menos en pie. Y vuelvo a lo siguiente, ¿qué significa que el Estado subsidie este tipo de cosas? Es decir, ¿es función del Estado estar haciendo estas cosas? Significa que el político, cuando llega un transexual y diga, oiga, yo quiero mis hormonas también, el político saca de su billetera, bueno, está bien, acá el Estado te lo paga, yo soy el Estado. No, el Estado son los contribuyentes. Es decir, el dinero del Estado es el dinero del pueblo mexicano que está financiando las fantasías ajenas. Si usted se quiere creer, por ejemplo, Superman, adelante, tiene toda la libertad, yo lo festejo y lo defiendo. A la libertad de fantasear la tienen todos y me parece a mí muy bien, pero no me pide a mí que le financie su capa. Ese es el tema acá, es decir, la ideología de género es una imposición, no es una oferta. Ahora hablemos de tolerancia. Es que los integrantes de estas marchas que promueven la ideología de género con sus discursos, afiches, proclamas, etc., aparentan presentar tolerancia, piden que todos nos pongamos en el lugar del otro y presentan todo un abanico de armonía pluricultural donde todos coexistimos pacíficamente.
Pero este discurso o esta presentación no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, en el video anterior, La gran mentira de la ideología de género, que te dejo el enlace en la descripción por si no lo has visto, en los comentarios la gran mayoría de los que apoyan esta ideología no llegaron a debatir, a pedir tolerancia, a pedir respeto, sino que hicieron todo lo contrario. Me insultaron, me denunciaron, me llamaron homofóbico, pero lo que yo presento no tiene nada que ver con la homofobia. Los que estamos en contra de la ideología de género no somos homofóbicos, simplemente les pedimos que vivan sus gustos sexuales como quieran y principalmente que no molesten a nuestros niños. El siguiente participante de esta charla te puede contar unas cositas más. No te vayas. Digo, en el momento mundial en Occidente, donde la plenitud de las libertades individuales están garantizadas a todos y donde el homosexual nunca ha sido tan bien tratado, la mujer nunca ha tenido tanto protagonismo, es donde paradojalmente afloran la mayor cantidad de marchas como nunca antes hubo, las más violentas, las más rabiosas. ¿Esto es un reclamo que obedece a una necesidad de la realidad o es una necesidad generada por el veneno ideológico inyectado por determinados intereses políticos que los utilizan, los ideologizan y los mandan a la violenta militancia? Una paradoja. ¿Cómo es la vida del homosexual y de la mujer en Medio Oriente? Pregunto esto porque todas las marchas terminan atacando a la catedral de la ciudad de turno, donde se hace la marcha, y jamás contra una mezquita. ¿Por qué no se direccionan contra una mezquita en cuyos respectivos, o la embajada de los respectivos países de Medio Oriente, donde un homosexual es sancionado con pena de horca y la mujer no puede ni siquiera exhibir su rostro y si es adúltera es públicamente apedreada o al nacerse practica la ablación clitoriana? ¿Qué ocurre? Que se pretende atacar los fundamentos de una civilización que ha avanzado, que contempla a todos y que cada uno puede, con una vida honesta, llevar adelante su proyecto personal sin mayores contratiempos. Sin embargo, nunca hemos tenido tantas marchas como ahora y siempre apuntando al sistema que paradojalmente le permite a estas minorías supuestamente oprimidas gozar plenamente de sus respectivos derechos. Constantemente están tratando de prohibir toda manifestación de pensamiento disidente. Nosotros hace 3 días que estamos, ya hay partidos políticos apoyando esta causa que nos quieren echar de México. Es decir, con el disfraz de la tolerancia y la diversidad. De manera tal que efectivamente hay una minoría muy prepotente, muy violenta, que en principio se vende como empática y tolerante, que no lo es, y hay una mayoría que tiene como si, por ignorancia o por cobardía o por timidez o por lo que fuere, no se hace presente, no se manifiesta. Y entonces, claro, van ocupando lugares, van ocupando protagonismo estas minorías batifonderas. Bueno, básicamente invitar a la sociedad civil a que se involucre en esta cruzada por defender sus valores. Es importante que alcen la voz, no es necesario recurrir a la violencia, pero sí es importante que la gente participe. Hay gente que se siente muy tranquila porque se dedica mucho a su familia, pero si nos encerramos en nuestra casa, si nos preocupamos solamente por lo que pasa dentro del hogar, estamos dejando que el entorno se descomponga como se está descomponiendo y lo que va a terminar haciendo su familia es convertirse en una isla en la que no va a poder convivir como debería. Bueno, yo creo que la libertad está en juego. La ideología de género es una afrenta contra las libertades individuales. La buena noticia de todo esto es que todavía se puede hacer algo en América Latina. En el primer mundo ya es muy difícil ir en contra de todo esto y hay países que lo están haciendo. México es uno de estos. Así que espero que la gente rompa con esa espiral del silencio y se dé cuenta que si no sale a las calles, si no defiende a la familia y pide más familia y menos Estado, entonces va a llegar el día en que sus propios hijos le van a consultar qué hizo cuando había que hacer las cosas.